Oye, Villa, pues bueno, vámonos con el primer tema que tiene que ver con lo que el día de ayer en la sesión del Instituto Estatal Electoral, pues aconteció. Y es que, pues, hay que decir que hubo mesas de trabajo para hacer estos bloques de competitividad. Primero por los consejeros electorales de esta Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, y después con los partidos políticos. Eso es algo que regularmente se hace porque forman parte de un consejo electoral. Y es ahí donde pues se intercambian análisis, ven hacia dónde se dirige para que no se digan chamaqueados. Aunque hay que también señalar que en el Instituto Estatal Electoral también hacen sus reuniones previas a los consejeros. Es decir, Claro. prácticamente ellos también vienen planchando las cosas. Sus preplenos, por así Aunque llamarlos. algunos de ellos consideraban que no estaban bien los bloques de competitividad, como el caso de Aranda, quien siempre estaba en una inclinación hacia el Partido Acción Nacional, pero aún con todo este escenario, pues venía una cargada en favor de estos bloques de competitividad que el día de ayer mostraban algunos cambios, algunas modificaciones, lo cual sorprendió a propios extraños, entre ellos representantes del PRI, también el PAN, incluso hasta Morena, ¿no? Juan Manuel Molina García señalaba ahí algunas situaciones en el caso de los bloques de competitividad para diputaciones. Pero, luego también lo lamentable que es tener a Julio Rodríguez en el Instituto Electoral como representante del PT. Sé que se asesora de quienes sí saben de temas electorales, pero cuando ya lo descarga, pues hace un enredo ahí de situaciones. ¿Qué pasa acá? Había que, pues, como que o los quisieron chamaquear o se dieron cuenta que modificaron, a mí no se me hace que de manera sustancial, pero sí modifican mucho de los trabajos que ya se habían hecho. Sí, y justamente son Aranda y Vera, ¿no? Los que terminan por, pues, secundar esta modificación que se planteaba por parte del Instituto Estatal Electoral. Y es que incluso lo publicamos aquí en Ciudad Capital, Jorge. Desde hace más de un mes se tenían previstos los bloques de competitividad. Se había ya anunciado que los iban a subir y no los subían. Sí. Se fue acotando el tiempo. Un día antes, o sea, el día de ayer, porque hoy es el último día para poder realizar todo este tipo de todos estos lineamientos o aprobar estos lineamientos. Un día antes inicia la sesión, pero después de un trabajo de, pues como tú lo comentas, más de un mes, un día antes se piden las modificaciones. Y es que se pide modificar justamente los bloques altos, medio y bajo para la distribución de diputaciones. Es con lo que podrían, según lo que comentan, beneficiar a un candidato en específico que de Morena está buscando acomodar. Y a raíz de esto se generan otros planteamientos en los cuales buscaban precisamente otras modificaciones. En el tema, por ejemplo, de la colocación de cuotas de integrantes de la comunidad indígena, de pueblos originarios, que en San Quintín tendrían que ocupar la primera lista. Y empiezan esta serie de modificaciones que los representantes de partidos se dicen agraviados, se dicen chamaqueados porque ya habían ellos llegado a un acuerdo en el pasado, en un día antes incluso, y días antes también habían quedado claros, ellos ya se sabían pues derrotados, ¿no? Los partidos por cómo se había dado el planteamiento. ¿Por qué? Porque al final los que votan son los consejeros exclusivamente, no son los únicos que definen este tema. Hay que decirlo, dentro de ayer lo analizábamos, Sí. El modelo que copian en cuanto a metodología es un modelo de Tabasco. Tabasco, así es. Es de ahí donde se basaron para hacerlo. ¿Para qué? Para amarrar un poco el tema de no violar un tema, para que no se fuera a tribunales, ¿no? Claro. Entonces, ya sentado mucho, que ya se había resuelto, y era como lo venían empujando los propios consejeros, dicen, pues esto, aunque se vaya a tribunales, de todas maneras va a sentarse, firme. porque ya viene de una modelo, de otra entidad. Pero curioso, fíjate, a mí se me hizo lo que plantea el diputado Aranda, donde dice... El consejero. El consejero. Quisiera ser diputado Sí, del sí, PAN. sí. No, el consejero del PAN, Aranda, que no, es Consejero. un saludo porque además él, curiosamente, tiene mucho bagaje político. Él sabe que tiene una afiliación panista, trabajó en gobiernos del PAN además, y ha defendido la causa del PAN. Pero además es un tipo que te saluda, es un tipo que entiende la crítica y entiende que es política. No como otros consejeros que ya no saludan y que se sienten agraviados por todo, ¿no? Pero bueno, en este caso señala
que dentro de estos metodología que hicieron, poniéndole puntos de acuerdo a cómo venían marcando estos 3 indicadores, que era el indicador que ya decíamos del ingreso per cápita, el indicador de la presencia política que se tenía en estos lugares, es decir, cuántas mujeres se habían encabezado los ayuntamientos. Pero en ese escenario decía, curioso es que en el ingreso per cápita que se analiza por el presupuesto asignado con el número de población, pues Tecate aparece como uno de los escenarios donde mayor ingreso per cápita tienes. A diferencia de Tijuana, cuando sabemos que la importancia en número de población y en número económico de lo que se recibe en salario, pues es totalmente distinto. Sí, incluso con las puras rentas, ¿no? Lo podrías identificar. Entonces, esa situación. dice, realmente está desproporcional esto, ¿no? Lo cual, pues tiene toda la razón, ¿no? Porque si bien es cierto lo que dicen consejeros, que no hay que los propios partidos políticos con su autodeterminación van a designar a qué ponen, porque por ejemplo pueden poner más mujeres y no va a representar ningún problema, ningún agravio. Aunque para mí sí tendría que representar a partir de que tiene que haber una paridad de géneros, ¿no? Pero bueno, pero en ese sentido es cuando plantean que en el caso de Tijuana o Mexicali, ¿cómo es posible que pueden ir hombres? O incluso hasta en el caso de Ensenada, podrían ir hombres en los 3 municipios más importantes. Sí, porque Ensenada nunca ha tenido una mujer. Exacto. Entonces, por eso lo va a determinar los partidos políticos, porque el IE no puede decirle al partido político, aquí tienes que poner hombre o aquí tienes que poner mujer. Pero, pues sí cuestionan que Mexicali y Tijuana pudiera haber la posibilidad ponerlos en bloques bajos para así darle la posibilidad de que pueda hacerlo como quiera. Y fíjate, ese es uno de los puntos más cuestionables que se ha tenido, pero que los partidos no se encuentran en contra, ¿eh? O sea, los partidos están a favor de esta posición porque les da la libre configuración de sus candidaturas en Tijuana y Mexicali, que son los puntos o los municipios donde mayor población hay y donde buscan focalizar sus esfuerzos principalmente. Y sobre todo, por ejemplo, porque el Partido Acción Nacional tiene ellos... Como partido identifican a Mexicali, por ejemplo, como un municipio que podrían ser competitivos, independientemente incluso del candidato que terminaran poniendo. Obviamente, si ellos buscan un candidato el mejor que puedan encontrar para ser más competitivos, ¿no? Y levantar la votación e incluso llegar a tratar de ganar. Yo lo veo complicado, pero esa es la intención. Por eso a Mexicali, al PAN, le conviene que tengan esta libertad de definición. ¿Sí? Curiosamente, el PRI también está peleando Mexicali y ahí es donde traen un pleitazo porque están tratando de hacer una negociación. Pero de ahí a que esto se le permita por parte de los consejeros, obviamente a un sector de los representantes de partidos les ha generado ruido, pero todos están contentos con esa definición. Aquí el tema es las diputaciones. Incluso yo el día de ayer hablaba con Joel Blas, el representante del PRI, y me comentaba que entre las curiosidades que vamos a encontrar, muy probablemente es que si bien se dividen los bloques de competitividad que podrían beneficiar a un solo candidato, al parecer, ahí dentro de Morena, ese supuestamente es el planteamiento, pero una de las curiosidades es que sí o sí va a haber un integrante de la comunidad LGBT como diputado. Claro. Es lo que plantea por la propia acción afirmativa, que establece que si no es electo una persona de la comunidad dentro de los 17 espacios de diputados, la representación proporcional le tiene que dar el espacio a uno de ellos. O sea, va a ser o por elección o por pluri, pero va a haber un diputado, según lo comenta el representante del PRI, de la comunidad LGBT. Sí, y eso se viene trabajando desde el Congreso. Así es. ¿No? En las modificaciones que se hicieron de último minuto y en los cuales fue presión de la comunidad LGTBIQ+, para que en ese momento la modificación de la reforma electoral que traía Molina no les trastocara. A lo cual el propio Molina les dijo no va en ese sentido. Había un mal planteamiento en redacción, pero se terminó haciendo para que ellos tuvieran una representatividad y para que el propio Instituto Electoral ya no tanto lo manejara como acciones afirmativas, aunque al final lo es, pero ya venía desde la parte legislativa. Lo curioso también, como decías, es el tema de las personas con discapacidad, de jóvenes y de la comunidad indígena. Ver en cuál es el que se prioriza para darle esta representatividad en los cabildos y en el Congreso,
¿no? Y es que también se vuelve curioso, Jorge, porque es uno de los reclamos que han tenido los partidos. Ayer hablé con varios representantes de partidos sobre este tema. Y sí, obviamente ellos van con la línea de impugnar. Ellos van a tratar de impugnar independientemente de lo que comentabas del tema de Tabasco. Esa va a ser su lucha, ¿no? Tienen su derecho de pelear. Pero es principalmente por la representación proporcional y por los cargos o por las propias posiciones, por ejemplo, los cabildos, porque obviamente están tratando de priorizar, o lo que reclaman es que están inconformes porque les pongan, por ejemplo, en un cabildo, pues un integrante de la comunidad indígena, uno de juventud, uno de algún otro sector, independientemente, y que si ponen en la lista el número 2 o 1 o 3 a una persona que no forma parte de la acción afirmativa, pues se lo van a brincar. Ahí. Exactamente. Y se lo brincarían por varios espacios. O sea, por las propias acciones afirmativas. Esto es una de las grandes inconformidades. Y a mí se me hace una sinvergüenzada de los partidos políticos. Porque justamente estas, lo comentaba ayer incluso con el propio Rogelio Robles Dumas, estas acciones... ¿Tú viste Robles Douglas ayer? Sí. ¿Viste Robles Dumas? Pues lo corriste aquí. Ay, no puedo venir hasta el próximo miércoles. Lo tuve que llevar. No fui yo, Dumas, Fuimos los dos. No, lo voy a dejar hundir solo. Fue culpa del Jorge. Es precisamente ese tema, ¿no? Hay que recordar, los partidos políticos obviamente se victimizan por esta situación, pero la realidad es que cada vez que les han puesto algún candado, algún requerimiento para la pluralidad, le tratan de dar la vuelta. Y Olga Viridiana Maciel se los dijo en la propia sesión, ¿no? Les dijo, oye, pues si por los partidos políticos fuera, no tendríamos ni siquiera temas de paridad, hay que recordarlo. Todos serían hombres heterosexuales. Sí, realmente, y blancos además, blancos. ¿No? Pero sí, la verdad es que los partidos políticos son una sinvergüenzada. Y abogados. Y abogados. Siempre se sienten afligidos cuando les hablas de paridad sustantiva, siempre se sienten afligidos cuando hablas de cómo dicen, ¿y ahora quién? No, cada vez nos la ponen más difícil. No hay gente de la comunidad indígena y comunidad de personas con discapacidad capacitadas que quieran. O sea, es culpa del partido. Es una sinvergüenzada, de verdad, de los partidos políticos. Sí entiendo el punto de modificarlo de último minuto, lo cual es incorrecto. Tiene que haber un trabajo previo y más además tuvieron tantos días para hacerlo. Estos 10 minutos a los cuales se fueron recesos que se convirtió en un día, marcan precisamente el descontento y porque hay veces que los partidos políticos, y nos ha tocado estar en muchas de esas sesiones, lo hacían como muy tramposamente, ¿no? Para agotar tiempos, para tal. Pero en esta sí es totalmente entendible que quieran irse al análisis con los propios consejeros. Aunque es sabido que en este instituto electoral, en este consejo más bien, pues no les dan mucho juego a los partidos políticos. Al contrario, todo lo manejan los consejeros, un tema ahí muy opaco o muy discrecional, y ya después lo plantean en el consejo. Pero la verdad es que si por los partidos políticos fuera, no hubiera igual paridad sustantiva, no hubiera ninguna candidatura a comunidades indígenas, ni tampoco a personas con discapacidad, ni a personas de la comunidad LGTBIQ+. Es más, ni a jóvenes. Han sido muy sinvergüenzas los partidos políticos porque se han beneficiado solamente los mismos grupos políticos. Y hablo de todos, No hay ningún partido político que se salve de esto. Y esto es la gran deuda que han tenido en realidad los partidos políticos en este sentido. Concuerdo totalmente, ¿no? Porque sí, efectivamente, los representantes o los integrantes de los partidos políticos no alcanzan una pluralidad, ¿no? Los militantes no alcanzan una pluralidad porque los partidos tampoco han buscado tener una representación de este tipo de sectores, ¿no? Y ahora, de una manera desesperada, los buscan. Pues saben que es por un interés, ¿no? No saben que es porque tratan realmente de acercarlos, de traerlos. Ahora, curioso, como partidos como el Partido Encuentro Solidario o incluso el propio Partido Acción Nacional, quienes discrepan de las posiciones en torno a representaciones como de la comunidad LGBT, pues sí los meten en un brete, ¿no? Porque su origen ideológico o su punto de partida ideológico, yo creo que está muy desfasado en ese sentido, pero no tolera o no está de acuerdo, no busca incluir este tipo de sectores. Eso los pone realmente en un brete, ¿no? Pero esto es independientemente de la situación, es un tema de derechos. ¿Sabes cómo no se hubieran ido a receso el día de ayer, Villa? Si los consejeros políticos hubieran puesto que dentro de las acciones afirmativas que ya le urgen al PRI es que Joel Blas sea diputado.
Por favor. Por favor, que sea candidato. Y ya, con eso se habían quitado de broncas. Lupita. Lupita, deja al pobre Blas, hombre. No, yo digo que desde el consejo. Sí, desde que lo que apruebe. directamente. Que sea Que directamente. Abel Muñoz diga... Como por favor. acción afirmativa, Sí. el presidente del Consejo Electoral diga, la acción afirmativa es que en el PRI tenga que venir un candidato que se llama Joel Blas. Joel Blas, y sea el primero en la fórmula. No importa el género. Y no tiene que ser campaña. No tiene que hacer nada. Sí, no tiene que hacer absolutamente nada para llegar. Es la primera persona que va a ocupar el puesto, ¿no? Sí, ya es el primer pluri. Sí. ¿No? La ley Blas. La ley Blas. Háganse la buena, el pobre Blas, hombre, pobrecito. Y él cumple con todo lo que un partido político quisiera. ¿Sí? Es hombre, es blanco y es abogado. Entonces no tenía ningún problema. Es la única vez que han discriminado ahora, perdona, blanca, hombre y abogado, ¿no? Sí, Es la única vez que lo han discriminado. Y ha sido el propio PRI. Pero bueno, ahí está. Sí es incorrecto al final que los consejeros electorales hagan modificaciones de último minuto. Sobre todo por, como lo comentas, Jorge, ya se tenía el dictamen desde hace 3 semanas. Sí. Por lo menos se tenía hace 3 semanas. Y esto obviamente huele mal. Claro. Sobre todo porque viene, y como lo hemos señalado muchas veces, pareciera que el propio Instituto Estatal Electoral ha operado en favor de Morena y del PES. Muy evidente se ve. Muy evidente. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.